Rodrigo Guerra López. Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstätt. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Católica de Chile. De sus escritos académicos y culturales, destacan los temas sobre antropología filosófica, la bioética, la filosofía social y la doctrina social de la Iglesia. Ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida, miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Actualmente, es secretario del Pontificio Consejo para América Latina. Rodrigo Guerra López. Nos acompaña como comentarista la doctora Livia Bastos Andrade, licenciada, maestra y doctora en Filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, profesora investigadora en UPAEP y consultora del International Institute for Culture and Gender Studies. Adelante, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Se escucha? Agradezco mucho la invitación de la UDUCAL y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla para estar este ratito platicando sobre los signos de los tiempos que dan esperanza a América Latina. Estoy especialmente contento porque, como varios de ustedes saben, tuve la oportunidad de estudiar aquí la licenciatura en Filosofía. Estoy muy contento porque además algunos de mis más queridos maestros están aquí presentes, Jorge Navarro, Pablo Castellanos, y aunque ya no nos acompaña en vida, siempre la presencia de Manuel Díaz Cid, que a mí y a muchos de nosotros nos enseñó a pensar. Y eso, más allá de tal o cual contenido, pues es tal vez una de las cosas más maravillosas que uno ha podido aprender aquí en el seno de la universidad. El tema que me piden, además, lo he preparado con un especial gusto, porque por mi dedicación en la Santa Sede, continuamente estoy revisando los análisis sociales, políticos, económicos, de derechos humanos, situaciones también de diagnóstico de la Iglesia de América Latina, y el nivel de análisis en el que cotidianamente estoy informando al Santo Padre, justamente es el del que observa, el del que subraya, el del que indica, cosas, por ejemplo, como las que vimos en la exposición anterior. Sin embargo, toda esa gran cantidad de análisis que seguramente es oportuno, es pertinente, nos ayuda a refrescar la memoria de cosas que de repente olvidamos, nos pone en blanco y negro algunos datos significativos para comprender mejor algunas situaciones complejas. Sin embargo, todos los saberes que pueden contribuir a esto, a crear estos escenarios, tenemos que ubicar que son saberes empírico-descriptivos. Es decir, las ciencias sociales, economía, sociología, antropología cultural, ciencias políticas, etcétera, nos ayudan a descubrir cómo nace un pueblo, cómo es su historia, cómo surge la democracia, cómo evoluciona, cómo entra en crisis, cómo se ejerce el poder, cómo se concentra el poder, cómo se reproduce, cómo. Y algo que justamente por mi inclinación filosófica que aprendí justamente aquí en la universidad, es que resulta que la suma de todos los cómos no sustituye al más modesto de los porqués. Y allí es donde tenemos que ingresar a un territorio distinto. No simplemente el del análisis, que los hay muy buenos, pero el análisis tiene un límite epistemológico, es decir, un límite en la comprensión científica de la realidad, que es el que las ciencias sociales exploran lo que los clásicos denominaban las causas quia, los cómo. Mientras que existen otros saberes que nos acercan a las causas propter quid, es decir, a las grandes explicaciones causales profundas, al universo de los porqués.
Cuando de repente yo, por ejemplo, miro la situación de Venezuela, como lo hicimos ahorita, de una manera abreviada, pero muy clara y contundente, puedo ir entendiendo cómo se fueron dando las cosas. Pero el desafío que tenemos al tocar este tema que hoy se nos propone, no es simplemente describir cómo, sino es ingresar justamente a la manera específicamente cristiana para familiarizarnos también en el universo de los porqués. En otras palabras, la fe cristiana, por supuesto que toma en cuenta el análisis de las ciencias humanas y sociales. Sin embargo, provee un punto de vista de orden superior. Y esto se debe a que la fe cristiana es método de conocimiento. ¿Qué significa esta expresión? Significa que cuando yo tengo la certeza, no la convicción ideológica, no el concepto, sino la verificación existencial real de que Cristo acompaña la vida de las personas y de la historia, y que el mal, por lo tanto, no tiene la última palabra, entonces eso permite que mi inteligencia se expanda a un horizonte realmente nuevo y más profundo. En otras palabras, la fe le ayuda a la razón a cumplir con su vocación, de no quedarse solamente en el ámbito de los cómo, sino llegar a un verdadero nivel sapiencial de comprensión de la realidad. ¿Qué significa esto de nivel sapiencial? Que lo más importante que descubrieron, por ejemplo, los antiguos filósofos griegos, es que lo que más anhela el ser humano es conocer la verdad definitiva, la verdad con V mayúscula, las causas últimas. Y como Platón en algún momento intuyó, lo más deseable no es simplemente el que uno busque esas causas últimas, sino lo más deseable sería, él decía así, que del otro lado del mar, la verdad última se nos acercara y nos ayudara a descubrirla. Con esta intuición platónica, parece que se da un paso muy importante para prepararnos a entender lo específico cristiano. Platón, varios siglos antes del acontecimiento cristiano, sin embargo, se dio cuenta que los esfuerzos que hace el ser humano por comprender las cosas siempre son muy modestos, pequeñitos, limitados, parciales. Y que lo que realmente más aguarda el corazón humano ni siquiera es el amor y la búsqueda de la verdad, sino es el anhelo de que la verdad se manifieste dentro de la historia y nos diga, aunque sea también con palabras a lo mejor modestas a nuestro alcance, parte del significado último de las cosas. Esto no quiere evolucionar en una reflexión puramente teológica o que de repente nos distraiga a un universo muy lejano de nuestra realidad cotidiana. Lo que quiere hacer esta afirmación, que hacemos como premisa, es ubicarnos que al hablar de los signos de los tiempos no es una categoría meramente sociológica, sino que la expresión signos de los tiempos es parte del patrimonio intelectual y sapiencial específicamente cristiano. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, de los versículos 1 al 6, Jesús se encuentra en una situación extraña. Los fariseos y los saduceos siempre lo están queriendo poner a prueba. A ver si esto sí es el bueno, a ver si realmente sabe, a ver si realmente puede. Y en esos contextos en donde los fariseos y los saduceos dudan de que Jesús realmente sea la verdad que ha ingresado en la historia y que se manifiesta al ser humano, aun cuando el ser humano lo busque con torpeza, en ese clima como de sospechosismo, como decimos en México, es decir, en donde, no, eso que dice el Papa Francisco a lo mejor no es cierto, eso no corresponde a mis convicciones. En esa actitud en la que vivían los fariseos y los saduceos de aquel entonces, Jesús de repente se da cuenta de que lo van a acosar de esta manera una vez más. Y les dice, ¿qué quieren? Y los fariseos y los saduceos le dicen, queremos un signo que nos demuestre que tú realmente eres algo más que un mero profeta disidente de la comunidad judía.
si realmente, como parece que dicen algunos, hasta tienes pretensiones de Mesías, danos una señal, danos un signo. Y entonces Jesús responde de una manera particularmente extraña. Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos: ustedes pueden ver las señales en el cielo. Cuando el sol se pone con una cierta tonalidad, predecir que el día va a estar bien. Cuando se pone de otra tonalidad el sol, pueden predecir que viene la lluvia, que va a venir una tormenta. Saben leer los signos, pero no se dan cuenta del signo que tienen delante de ustedes. Por lo tanto, el único signo que se les dará, dice en este pequeño parágrafo del Evangelio, es el signo de Jonás. Después de decir esto, Jesús se retira harto de las suspicacias de los fariseos, se va con sus discípulos y les dice: cuidado con las intrigas de estos hipócritas fariseos que siempre andan buscando señales y signos y no reconocen los signos, el signo de los tiempos. La parte clave está en esta extraña expresión que usa Jesús, en donde dice que lo único que tendrá será el signo de Jonás. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, en la historia de Jonás, Jonás pasó 3 días y 3 noches al interior de la ballena, prefigurando justamente los 3 días en los que Jesús, después de muerto, ¿no?, visita el lugar donde están depositadas las almas y después resucita. En otras palabras, Jesús les dice con cierto cansancio: claro que van a ver un signo, pero el signo no es una señal portentosa, un milagro extraordinario, que de repente en este momento por petición popular se resucite un muerto, que sí lo había hecho, y sí había resucitado muertos, y había curado leprosos, y había hecho una gran cantidad de milagros. El signo que les dice que es el principal signo de los tiempos no es un milagro, no es una cierta señal particular, sino el hecho real, empírico, no meramente conceptual, histórico, de que Jesús muere y resucita. Y de que eso se vuelve empíricamente verificable cuando Tomás mete los dedos de su mano en la llaga de Jesús. Si ustedes recuerdan la escena del encuentro de Tomás, que muchos de repente hasta adjetivan como el escéptico, es que están reunidos en el cenáculo, Jesús se aparece, Tomás había dicho que hasta no ver, no creer, y entonces Jesús se descubre el costado y le muestra la llaga del costado y le invita a introducir el dedo dentro de la llaga. Y de repente Jesús dice: bienaventurados los que sin ver han creído. La exégesis protestante ha popularizado, aún en ambientes católicos, la interpretación de que esto es una especie de regaño a Tomás por falta de fe, como si la fe fuera una especie de apuesta ante lo invisible. Cuando miramos la totalidad del Evangelio, resulta que la cosa es bien distinta, porque los testigos del Evangelio son testigos de, lo dicen una y otra vez a lo largo de los Evangelios, de lo que han visto, oído y tocado. En otras palabras, el método de verificación que Cristo mismo propone respecto de la verdad que Él es, no es puramente espiritual, evanescente, abstracto, formal, inmaterial, translúcido o algo así. El método es realmente verificar en la carne concreta de Jesús si esa carne concreta vive por algo más que las fuerzas puramente humanas. Cuando Tomás el apóstol mete su dedo en la llaga, verifica que la carne que debía estar podrida no lo está. Y de esa manera, tocando y viendo, puede dar testimonio de que la resurrección es verdad. El comentario de Jesús de que los que no han visto, bienaventurados los que creen sin haber visto, significa bienaventurados los que creen a los testigos que han tocado y verificado, porque ellos a su vez se vuelven sacramento
es decir, signo empírico que repite la experiencia de la resurrección. ¿Por qué les platico todo esto? Porque esto, aunque sea de manera muy apretada y muy condensada, es el misterio de la iglesia. La iglesia no es otra cosa más que un sacramento, dice el Concilio Vaticano II. El sacramento universal de salvación, dentro del cual se dan los 7 sacramentos que todos conocemos. Pero el gran signo dentro de la historia, de la presencia constante de Dios en la historia, es la iglesia. Es decir, la carne concreta de las personas que dan testimonio de que su vida, que debía de estar destrozada, ha sido reconstruida, perdonada y restaurada, no de manera metafórica, sino real. Es decir, a mí me consta que mi vida estaba echada a perder y he visto cómo, no por mis fuerzas, ni por autosugestión, ni por terapia, he visto cómo algo que me excede me abraza y me reconstruye. Y de eso damos testimonio los cristianos. O lo voy a decir de otra manera, el testimonio cristiano no versa sobre la propia coherencia moral, que siempre es muy poca. De lo que damos testimonio los cristianos es de que alguien más grande que nuestra incoherencia nos ha perdonado, nos ha abrazado y nos ha reconstruido. Esta es la certeza de la fe. Y esta certeza, cuando se inscribe en la mente y en el corazón de una persona, la vida indiscutiblemente ya no sigue siendo igual. Cuando recordamos el primer parágrafo de una de las encíclicas más importantes de Benedicto XVI, hablando sobre cómo se comienza la vida cristiana, inmediatamente encontramos esta perspectiva. Benedicto XVI detestaba el moralismo. Es decir, esa fácil tentación que ya sea por el lado progresista, ya sea por el lado ultraconservador, se presenta constantemente en la historia de la Iglesia y que consiste en creer que la vida cristiana es principalmente una moral. Benedicto nos recuerda, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un partir del cual la vida adquiere una nueva orientación decisiva. Fin de la cita. En el fondo, lo que Benedicto quiere ayudarnos a ver con este parágrafo y con tantos otros escritos que él nos fue regalando y que luego el Papa Francisco ha reformulado en una gran cantidad de intervenciones, es que Jesús no es una metáfora. Y que el reto que tú y yo tenemos es verificar si realmente es una presencia viva o si el cristianismo es un mero ejercicio metafórico y de autosugestión de un grupo de conservadores ahí, que se dicen cristianos y que recuerdan a un taumaturgo del pasado. La certeza de la fe, esta certeza, es la que expande el horizonte de la inteligencia. Por supuesto, cuando esta certeza se ha reducido moralísticamente a una norma moral, o se ha reducido gnósticamente a un mero concepto, una mera convicción ideológica, la fe no ilumina en absoluto a la inteligencia, y la inteligencia se mantiene, por ejemplo, al mirar la realidad, en el nivel del análisis puramente empírico descriptivo y no de orden sapiencial. La fe nos permite, tomando en cuenta todos los datos de la vida, del análisis empírico descriptivo, descubrir algunos porqués y empezar a entender dónde están los verdaderos signos de esperanza para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo. Cuenta la leyenda que cuando el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, muy rápidamente el cardenal Ottaviani, que era una de las grandes figuras que marcaban la vida de la Iglesia en aquel entonces, se apresura a hacer un borrador, un esquema del concilio, prácticamente ya indicando por dónde debería de ir el Concilio Vaticano II. Y entonces, ¿qué hace el cardenal Ottaviani? Pues hace lo que a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos estado en aquella situación. Hace un resumen de la enseñanza pontificia anterior a Juan XXIII. Y entonces resume las condenas contra el comunismo, contra el liberalismo, contra la masonería, contra el modernismo, y los ordena de una manera ingeniosa y se las presenta al Papa Juan XXIII. Y entonces el Papa revisa el borrador y va viendo
la Iglesia debe de condenar al mundo moderno por su relativismo, por su extravío liberal, por su extravío comunista, por su extravío masónico, por su extravío, etc. No sé si me explico. Y cuenta la leyenda que Juan 23, viéndolo con gran cariño, porque Ottaviani no era cualquier cardenal, había hecho un gran servicio en muchos momentos para el bien de la Iglesia, el Papa Juan 23 le dice, parafraseando un texto de la Escritura, Cristo no ha venido a condenar el mundo, ha venido a salvarlo. Toma el borrador, lo rompe, y cuando vemos el resultado de lo que sucede después, con Juan 23 y con Pablo VI, ¡oh, sorpresa! Cuando uno revisa los textos del Concilio Vaticano II, uno descubre que no existe una sola condena respecto de nada. En la Constitución Gaudium et Spes, particularmente, hay una lectura del mundo contemporáneo, porque es la Constitución donde se habla sobre la misión de la Iglesia en el mundo. Y si ustedes recuerdan de los primeros parágrafos, hay una descripción de los problemas del mundo, pero sin condena. Sin condena. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se encarna en el fondo para manifestar que Dios tiene una esencial simpatía por la condición humana de todos. En especial de los más alejados, de los más controvertidos, de los más pecadores, de los más heridos, de los más adversos, de los más diversos. Nada más y nada menos por eso. La encarnación no es la encarnación nada más de Él, sino es la encarnación de Dios en cada uno de nosotros, como enseña Juan Pablo II en Redemptor Hominis. Dios se encarna misteriosa, pero realmente en la humanidad de cada uno de nosotros. Y recoge todas esas historias personales, llenas de contradicciones, de problemas, y con especial preferencia de aquellos que más se han distanciado de la verdad y de la verdadera fe, las abraza con cariño, con compasión, y les expresa simpatía. Simpatía. Y esto no significa que Jesús, y menos la Iglesia o la enseñanza de la Iglesia, sea connivente con el pecado. Pero para Jesús lo más importante es defender con su propia vida al pecador. Esto ha marcado la enseñanza de la Iglesia, le ha ayudado a salir de ciertas crisis y problemas, y es uno de los factores fundamentales de la renovación del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no condena nada, sino afirma con alegría y positividad todo lo verdadero, bueno y bello que hay en toda realidad humana. Vaya, por ejemplo, en el documento Nostra Aetate dirá, hay que reconocer lo verdadero, bueno y bello que hay hasta en las religiones no cristianas. Es decir, simpatía por todo y por todos. Porque la encarnación o es de verdad, o abraza toda situación humana, o se vuelve una propuesta aristocrática para los perfectos, los virtuosos, los que sí cumplen la ley, y entonces se vuelve una secta cátara, una secta de puros. Se cae en la tentación farisaica de siempre. Esta es la perspectiva que ha ayudado sobre todo al magisterio postconciliar a hacer una lectura atenta de los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son los lugares, son las señales en donde Dios está interviniendo en la historia en medio de la complejidad del mundo. No cualquier cosa que pase es signo de los tiempos. Signo de los tiempos prioritariamente es ahí donde vemos al Espíritu manifestarse. Ahí donde vemos que Dios realmente está actuando, muchas veces muy al margen de la lógica del poder, pero actuando misteriosa, subterráneamente, si ustedes quieren, pero de manera real, para la transformación de la vida de las personas y del mundo. Cuando uno mira todo el magisterio postconciliar, uno descubre que en casi todo, sobre todo en la doctrina social de la Iglesia, en las grandes encíclicas sociales, que hay siempre capítulos dedicados
a leer signos de los tiempos. Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in Veritate y tantos otros documentos, hasta llegar a Fratelli Tutti con el Papa Francisco, tienen siempre capítulos dedicados a mostrar qué está pasando en el momento en que la Iglesia está reflexionando y tratando de adquirir conciencia de cuál es su misión en ese nuevo contexto. Pero, oh sorpresa, en la lectura teológica de los signos de los tiempos que realiza la doctrina social de la Iglesia, no predomina ni la lógica de la cruzada, ni de la batalla cultural, ni de vencer al enemigo, sino de la misericordia para con todos, inclusive en los momentos de mayor adversidad y persecución. Esto es altamente disruptivo para quienes estamos muy acostumbrados a entender que hay que luchar. Y traducimos inmediatamente este deseo de lucha en combate. Y de ahí es muy fácil dar el siguiente paso: hay que destruir al enemigo. Y en esa lógica en la que muy fácilmente tú y yo podemos caer, lenta pero realmente nos distanciamos justamente de la propuesta cristiana, en donde Jesús es verdaderamente radical, pero no con el radicalismo de quien está atrapado en el universo de las ideologías. No sé si el Papa Francisco en algún momento ha comentado que es muy fácil detectar quién está atrapado en una ideología. Aunque diga que no lo está, pero para ver si realmente está, es bien fácil hacer un cáliz. Critica un poquito a la izquierda frente a esa persona. Y si te dice que eres de derechas, estás sumergido en la ideología. Y luego puedes hacer el mismo experimento al revés. Critica tantito a la derecha. Y si esa persona te dice, es que tú eres de izquierda, quiere decir que está atrapado en un universo de interpretación de la realidad en donde la vida, la verdad, el mundo, a veces hasta la Iglesia, se divide en blanco y negro, derecha e izquierda, polarización, maximalismo, radicalización ideológica. La cosa no es así. Cuando en Evangelii Gaudium vemos los 4 nuevos principios de la doctrina social de la Iglesia, oh sorpresa, el Papa pedagógicamente a través de ellos nos intenta enseñar en el fondo que las situaciones de tensión, de polarización, de maximalismo, de violencia muy extrema que se están presentando en los escenarios, por ejemplo, latinoamericanos, es importante que se venzan, se superen, no optando por uno de los polos ideológicos, sino buscando siempre una síntesis superior que ayude a vivir más radicalmente el cristianismo, pero en la dirección correcta. Jesús nos pide radicalidad, pero la radicalidad que pide es en el perdón, en la misericordia, en la compasión, en la paciencia, para con todos. Y a la luz de eso, que puede parecer meramente un mensaje de vida interior y espiritual, por ejemplo, en Fratelli Tutti plantea el gran escenario de que la posibilidad más importante que hoy tienen las democracias para reconstruirse no radica simplemente en mejorar el sistema electoral o en pedir un cierto certificado de sangre azul a los partidos políticos para que den su promesa de scout de que no van a ser fascistas o cosas parecidas. El Papa lo que nos muestra, leyendo los signos de los tiempos, es que lo importante es mirar la parábola del buen samaritano. Mirar cómo la misericordia y la comunión pueden volverse método de acción política. Y claro, eso implica una gran creatividad. Es más fácil ser reaccionario. Yo recuerdo mucho cuando comenzábamos allá en Querétaro el experimento del Centro de Investigación Social Avanzada, como al año de que fue fundado el centro, su servidor tuvo la oportunidad de hablar con Benedicto XVI. Y ya le platiqué que estábamos dispuestos a luchar por la defensa de la vida y por el matrimonio heterosexual y por la libertad religiosa, la vigencia de los derechos humanos y el bien común, por supuesto. Benedicto XVI solo me sonrió y me dijo, todo eso está muy bien, no más no sean reaccionarios. ¡Sopas! Eso realmente fue un campanazo impresionante. Porque qué fácil es creer que defendiendo valores y combatiendo enemigos, uno está leyendo bien la realidad y actuando responsablemente en ella, y más aún en clave cristiana.
Y eso es un error. Y eso es un error. Porque las actitudes meramente reaccionarias no son parte de la enseñanza de la Iglesia, ni de la lectura teológica de los tiempos contemporáneos. Cuando el Papa hoy nos convoca a vivir la lectura atenta de los signos de los tiempos, lo hace en el contexto de la sinodalidad. Es decir, de que la Iglesia necesita aprender o reaprender a entender que no entiende. Y por lo tanto que debemos de estar muchísimo más abiertos a descubrir sorpresas en el contexto social, eclesial que hoy nos toca vivir. No voy a profundizar más en el tema de sinodalidad, simplemente lo comento, que los temas de discernimiento de los signos de los tiempos, el Papa Francisco los ha retomado leyendo con atención la enseñanza del concilio y leyendo con atención un documento increíblemente olvidado, escrito por Paulo VI, San Paulo VI, que se llama Octogésima Adveniens. En Octogésima Adveniens, el Papa Paulo VI nos enseñaba que para discernir los signos de los tiempos es necesario, primero que nada, limpieza de corazón. No puritanismo mojigato, limpieza de corazón. Que implica, por supuesto, estar en estado de gracia, pero además implica creer en la bondad, creer en la ternura, creer en la paciencia, creer en el amor. Porque son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se acuerdan de esa bienaventuranza? Esa bienaventuranza es un criterio metodológico para leer la realidad. El limpio de corazón puede ver a Dios en medio de una circunstancia compleja. Segunda cosa, no solamente se requiere en el contexto de la sinodalidad y aprendiendo del concilio y del Papa Paulo VI, limpieza de corazón, sino aprender a ser comunidad de discipulado. Y por eso en Octogésima Adveniens número 4, el Papa insiste que es necesario que los cristianos nos demos el permiso de no vivir nuestra fe de manera individual. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir cristianismos individualistas? No en el seno de una amistad, no en el seno de una pequeña comunidad que me ayude en mi vida cristiana, que me corrija y con la cual yo me familiarice con la palabra de Dios, haga oración e intente mirar la realidad. Ojalá luego con ustedes con más tiempo puedan recuperar este bonito parágrafo número 4 de Octogésima Adveniens escrito por Paulo VI, que dio lugar en América Latina al surgimiento de las comunidades de base y las pequeñas comunidades y todas las formas comunitarias de discipulado misionero que en la Iglesia han habitado en las últimas décadas y que han permitido que la Iglesia, a veces en experiencias aparentemente muy modestas, pueda leer la realidad a la luz de la fe y responder en ella. Cuando uno mira esto, uno mira una tercera cosa que al Papa Francisco le gusta mucho para el discernimiento de los signos de los tiempos. No solamente la limpieza de corazón, no solamente vivir la experiencia cristiana de una manera comunitaria y discipular, con un grupo de amigos que me acompañen en la vida, sino una tercera cosa. Para leer los signos de los tiempos de verdad, necesitamos vivir en comunión plena con la Iglesia. Veamos hoy la epidemia de videitos de YouTube con megagurús de un lado o del otro anunciando Apocalipsis. Anunciando cómo el perverso nuevo orden mundial está a punto de asolar el mundo desde sus conventículos secretos. Como el marxismo cultural nos está trayendo la ideología de género. Y de repente, con ciertas arengas, con ciertas verdades a medias, con una sobresimplificación ideológica particularmente perversa y nociva, mucha gente buena cree que la verdadera lectura de los signos de los tiempos se encuentra en videos de YouTube, en videopredicadores de ocasión, que sin rigor científico estricto, y mucho menos sin plena comunión con la Iglesia, pueden descifrar el misterio de la historia. La comunión, la Eucaristía,
es Eucaristía y es comunión con la presencia real de Cristo y con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, presidido por el Papa. Por eso es que es tan importante para leer los signos de los tiempos, entrar en sintonía real, profunda, existencial, con el hombre frágil, testarudo y limitado que Dios ha querido poner en cada época de la historia para guiar a la iglesia. Y por eso es tan importante entender entonces que la doctrina social de la iglesia no nos regala solamente contenidos que promover, bien común, solidaridad, subsidiariedad y no sé qué, sino que nos regala también un mapa sobre la interpretación del mundo contemporáneo. No con el lenguaje y el tipo de análisis del analista profesional de la política o de la sociología, pero sí marcando los grandes escenarios y las grandes megatendencias que la iglesia en su discernimiento va lentamente adquiriendo para descifrar no solamente cuál es el significado de los fenómenos que nos toca vivir, sino cómo debemos de responder a ellos. Esto es muy importante para no caer en la fácil trampa de las ideologías súper simplificadas que intentan dividir el mundo en blanco y negro. Dejando por un momento solamente estos aspectos que a lo mejor son excesivamente teológicos, también la iglesia ofrece una ayuda para discernir los signos de los tiempos a otro nivel, a un nivel, si ustedes quieren, puramente humano, puramente natural, puramente racional, recordándonos lo siguiente. Que el mal solamente puede ser entendido verdaderamente en su crudeza y en su horror y en su malignidad a la luz del bien, no viceversa. Y por lo tanto, que al momento de que yo tenga el reto de interpretar una dificultad, una controversia, un problema gravísimo, una dictadura, un problema cultural, ético, moral, una gran batalla que haya que dar, lo más importante que tengo que hacer como ejercicio intelectual y como disciplina es detectar con simpatía, primero que nada, la dosis de verdad, de bien y de justicia que hay en la posición del adversario. Y a la luz de esa verdad, mirar su limitación y su deficiencia. Porque si yo invierto este proceso, si yo ya me siento en la verdad, y desde ese nicho como de superioridad moral, desde mis principios, no detecto la verdad y el bien que hay en el otro, que a lo mejor me está agrediendo. Privilegio como criterio hermenéutico, es decir, de interpretación, el mal. Y como el mal no ilumina, jamás logro encontrar el bien en el otro. Y por lo tanto, creo un adversario irreductible. Un adversario irreductible. Es decir, no creo ninguna posibilidad de puente, ni de posibilidad de que yo me acerque a él, ni de que él se acerque a lo que yo supuestamente creo que es la verdad. La Iglesia Católica se ha dolido profundamente de ciertos momentos en la historia en donde, sin entender con claridad esta lógica, ha intentado afirmar la verdad aplastando la dignidad del otro. Y ha aprendido a pedir perdón. Ustedes recuerden cómo en el jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo pidió perdón por graves pecados de la Iglesia, de comisión o de omisión, que lastimaron la dignidad de las personas y que fundamentalmente, sin entrar ahorita en cada caso y situación, consistían en privilegiar que ante una persona que tal vez hasta tenía convicciones muy distintas, muy dispares, y a lo mejor hasta estaba combatiendo a la fe cristiana, la reacción de la Iglesia sí fue, primero que nada, combatir, la actitud de cruzada. Y por eso la Iglesia pidió perdón. ¿Por qué había que pedir perdón de ello? No por la virtud y el valor de algunos testigos que hubieron en esas batallas, en las cruzadas o en cualquier otro momento de la historia, sino porque en muchas ocasiones se privilegió la destrucción de la persona en nombre de la afirmación de la verdad y del bien. No sé si me explico. Y esto fue terrible. Y esto fue terrible. Y eso no debe de volver a pasar.
no debe de volver a pasar. El día de ayer en otro escenario, aquí en la ciudad de Puebla, junto con Rocco, estábamos platicando con un grupo de personas y recordábamos el pasaje del encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Y oh sorpresa, sin entrar ahorita en los detalles de la escena, recordemos, aunque sea rápidamente, que cuando Jesús ve que la mujer está a punto de ser ajusticiada porque verdaderamente fue atrapada en adulterio, ¿qué es lo primero que hace Jesús? La defiende. Se interpone entre ella y los que la acusan y se pone a escribir en la arena. Y lentamente los que la acusan se van retirando. Posiblemente por lo que Jesús escribió ahí, que nadie sabe qué fue. Y ya cuando se quedan solos, a esa mujer que verdaderamente era una adúltera, y ustedes pongan la figura que quieran, un homosexual, un proabortista, un dictador, un torturador, un violador, lo que sea, le dice Jesús a la mujer adúltera, yo no te juzgo, vete y no peques más. Es decir, primero que nada, Jesús abraza la dignidad de la persona, abraza a la persona y hasta el final exhorta a que con la gracia de Dios haya un cambio de vida. Pero lo primario y lo que vuelve convincente esta situación, existencialmente estremecedora, es que Jesús primero defiende y segundo abraza, acoge, protege y luego exhorta, sin violentar la libertad del otro, sin violentar la libertad del otro. Este es el método cristiano para actuar en la vida real y también que nos deja una lección para leer los signos de los tiempos. Déjenme poner esta misma idea ahora con otro ejemplo histórico muy bonito, que, perdón por si alguno ya lo ha escuchado en algún momento, pero es uno de los que siempre más me conmueve. Voy a poner dos, uno medieval y uno más contemporáneo. En el siglo XIII, la iglesia tenía un enemigo cultural, político, militar y religioso. La cristiandad medieval tenía un enemigo monumental y además que realmente tenía altas posibilidades de victoria. ¿Cuál era ese enemigo? El Islam. El Islam estaba con todo, era una gran civilización, tenía una gran propuesta cultural, filosófica, política, religiosa, y que enfrentaba violentamente a los peregrinos, por ejemplo, que viajaban a Tierra Santa. En ese contexto, un jovencito así medio burgués, de familia acomodada, un niño bien, podríamos decir, así en nuestro lenguaje muy mexicano, de repente empieza a tener inquietudes vocacionales en esa época. Y su familia, como es una familia acomodada, le recomiendan ingresar con la congregación de las familias acomodadas de la época. Siempre hay una para ese tipo de familias. Y en esa época eran los benedictinos, ¿no? Entonces le dicen, mira, te vamos a meter con los benedictinos, ya que traes estas inquietudes, ahí vas a llegar a ser abad, ahí vas a poder poner en alto el nombre de la familia, y vas a tener con un gran porte y una gran presencia y con tus capacidades humanas que son tan sobresalientes, una vida exitosa y seguramente muy santa. Y este jovencito, harto del bluff y del aburguesamiento de la iglesia de su tiempo y de estas babosadas al momento de conducir una inquietud vocacional, le dice, pues no me voy a ir con esta congregación. Me voy a ir con una de estas nuevas que ni esperanza tienen de madurar y que se llaman órdenes mendicantes. Y que consisten en mendigar para poder comer en el día. Había dos muy famosas en esa época que acababan de ser fundadas apenas como 90 años antes. Los frailes menores y los dominicos. Y este jovencito se va con los dominicos. ¿Sí? Bien chavito, como de 16 años, 17 años. Y ya cuando tiene como 18, empieza a estudiar y, oh sorpresa, se encuentra con un gran profesor y un gran formador que se llamaba Alberto. Y Alberto le dice, así como, un día así lo lleva así como al rinconcito de la Universidad de París, y le dice, oye, ¿qué te parece si empezamos a estudiar al filósofo del enemigo? Al filósofo del enemigo.
oiga, no, el pensamiento, seguramente el jovencito aquel, le dijo, oiga, el pensamiento oficial de la iglesia ya tiene ciertos puntos de referencia seguros y ortodoxos. San Agustín, primero que nada, Platón, no se diga a nivel filosófico. No, vamos a estudiar al filósofo el enemigo. Oiga, pero está lleno de errores, es el filósofo que ampara, que legitima todo el orden social del Islam, todo el orden social y hasta la teología del Islam. Vamos a estudiarlo. Y Alberto le enseña a este jovencito, a este fraile jovencito incipiente, vamos a estudiarlo con un método. Vamos a tratar de detectar primero la dosis de verdad que hay en el filósofo del enemigo y después vamos a ver sus límites y sus deficiencias. Pero vamos a tratar de aprender lo más posible. Oiga, pero ¿no será riesgoso? ¿No me iré a extraviar? Si amas la verdad, no te vas a extraviar. Este jovencito aceptó la aventura. ¿Cómo se llamaba este jovencito? Se llamaba Santo Tomás de Aquino. ¿Y cuál era el filósofo del enemigo? El perverso, pagano y peligrosísimo Aristóteles. No sé si me explico. Esto es bien importante entenderlo. Gracias a que Tomás de Aquino estudia a Aristóteles de la mano de San Alberto Magno, hoy tenemos la síntesis filosófica y teológica tal vez más potente de la historia de la Iglesia. Y esto se debió a que él y su maestro entendieron la potencia de este método, que en aquel entonces se denominaba la metafísica de la luz. La luz es la que ilumina la oscuridad, no viceversa. Siempre, siempre, siempre en las ideologías se privilegia el método inverso. Primero hay que detectar al enemigo, ver en qué se contradistingue con lo que yo creo que ya está bien, no aprender nada de él y acabarlo si es posible. No sé si me explico. Esa es la lógica perversa de las ideologías anticristianas, sean de derechas, sean de izquierdas, sean de cualquier lado que sea. La Iglesia ha progresado, no solamente a nivel teológico y reflexivo, sino a nivel cultural y civilizatorio, justamente con un método distinto. Cuando María de Guadalupe llega a estas tierras, por supuesto que la lógica de la corona tenía una idea distinta de cómo evangelizarlas. Tenía la idea de evangelizar a través de la espada. Y María de Guadalupe, al contrario, muestra que el evangelio debe ser inculturado, se adapta al máximo en el lenguaje, en las formas, en la sensibilidad religiosa y abraza primero que nada, reconociendo todo lo verdadero, bueno y bello de la religiosidad prehispánica. Y a partir de ahí se afirma la novedad del evangelio que le da plenitud, curiosamente, a la religiosidad indígena. Y así surge América Latina. Somos hijos de esa experiencia, no de la lógica de la corona, sino de la lógica corregida por María de Guadalupe a la lógica de la corona que era profundamente colonialista. Pero pongamos un ejemplo más reciente. Ya no es Tomás de Aquino del siglo XIII ni Guadalupe del siglo XVI. Pensemos que allá en 1920, en un pueblecito que se llamaba Wadowice, en Polonia, nace un chamaco que muy rápido se queda huérfano y queda muy pobre, además, muy, pero muy pobre. Pierde a su madre, pierde a su hermana, pierde a su hermano mayor, finalmente pierde a su padre y a los 20 años de edad está totalmente solo en el mundo. Tiene inquietudes vocacionales, un laico lo ayuda a ingresar al seminario y de repente ya en el seminario empieza a estudiar sus primeros estudios filosóficos. Cuando termina sus estudios filosóficos y teológicos, lo invitan a hacer un segundo doctorado para poder dar clases públicamente en la universidad, que ya está prácticamente en el contexto del mundo comunista. Y ahí uno de sus profesores le dice, ¿de qué quieres hacer tu tesis doctoral? Y el chamaco polaco dice, pues de cómo refundar la moral cristiana. Porque tanto por el lado del laxismo como del rigorismo, es decir, tanto por el lado liberal como conservador, hay graves errores, sobre todo en la moral sexual cristiana. Yo quisiera como revitalizar la moral cristiana. Y entonces le dice a su profesor, ¿qué te parece si estudias a este autor que no has estudiado antes? Que fue católico,
pero luego pues ahí era así medio galanazo, sedujo a una de sus alumnas, abandonó a la primera esposa y terminó panteísta. Y entonces el jovencito polaco le dice, oye, ese autor es muy peligroso, hasta abandonó la fe católica y terminó panteísta. ¿Cómo voy a estudiar yo a ese peligrosísimo filósofo alemán contemporáneo que ni católico es? ¿Por qué no estudiamos a Santo Tomás? Dice, tú estudia, ya es tu tesis, y evalúa si es posible refundar la moral cristiana a la luz del pensamiento de este autor. Este autor se llamaba Max Scheler. Y este jovencito polaco era Karol Wojtyła. El resultado de ese pequeño experimento fue la reformulación de la moral cristiana. Y hoy gozamos de una reformulación profunda, por ejemplo, en la teología del cuerpo, con profundas correcciones al pensamiento tomista, sobre todo en los temas más delicados de la vida sexual e íntima de la pareja, gracias a haber aprendido todo lo que había que aprender del buen Max Scheler, que ya en sus últimos años hasta abandonó la Iglesia Católica y se metió con una de sus alumnas. No sé si me explico. ¿Cómo fue que esta aventura dio frutos? Privilegiando siempre con fuerza que la verdad es la que ilumina el error, no viceversa. Y no la verdad que yo tengo. Y ya con esto voy cerrando esta exposición. El Papa Francisco, una y otra vez, a la hora que se le pregunta, bueno, y en concreto, ¿cómo hay que renovar a la Iglesia y al mundo? El mundo necesita una reforma, la Iglesia no se diga. ¿Cómo hay que hacerle? El Papa una y otra vez repite dos cosas. Una, encomendarse al Espíritu Santo, confiando en que el Espíritu Santo no se ha ido de vacaciones y que sigue permanentemente acompañando a la Iglesia y al mundo. Y dos, muy importante, siendo hombres y mujeres de pensamiento incompleto. En otras palabras, el Papa Francisco continuamente le recuerda a tirios y a troyanos, cuidado con las personas y los ambientes que creen tener ya gobernada, controlada, administrada, comprendida toda la verdad. Cuidadito, me acuerdo mucho cuando este profesor que tengo aquí enfrente me decía, cuidado con las personas de un solo libro o de una sola editorial. ¿No? Hay unas personas que nada más consumen, nada más han leído un libro en su vida y creen que ya con eso entienden todo. O, si son un poquito más atrevidos, consumen solo los productos de una sola editorial. Eso, qué peligroso es. Porque de repente, sin querer queriendo, tú y yo podemos creer que ya entendemos. Y lo importante para que la fe y para que la ciencia maduren es siempre entender que no entendemos. Es entender que no entendemos. Es entender que nuestra comprensión del depósito de la fe es modesto, chiquito, pobrecito, limitado. Y nuestra comprensión del mundo y de la realidad igual. Y con esa modestia y con esa conciencia de que somos medios burros y medios torpes, intentar profundizar y madurar en el ámbito de la fe, de la mano de la Iglesia en comunión con el Papa. Todos los experimentos históricos de intentar ser Iglesia sin plena comunión con el Papa han fracasado y han terminado muy mal. No hay una sola excepción. Y dos, todos los experimentos científicos de creer que ya con este hallazgo científico vamos a explicar la totalidad del universo, pues han terminado demostrando su falsedad porque siempre, 3 minutos después, se descubre algo nuevo. La ciencia progresa en la medida en que es un saber con pensamiento incompleto. Entonces, finalmente, los signos de los tiempos que dan esperanza a Latinoamérica existen. Ya nos echaste un rollazo aquí motivador, pero ¿existirá esa cosa en América Latina? A mí me parece que es clarísimo que sí existe. Si leemos con atención el magisterio del Papa, podemos ir detectando cuándo es cuando el Papa realmente dice, aquí hay esperanza, aquí hay futuro, aquí hay realmente un detonador de un proceso nuevo que hay que alimentar y que hay que animar. Hay muchas maneras de expresar los signos de los tiempos que dan esperanza a América Latina. Los voy a resumir simplemente citando tres, digámoslo así, segmentos en donde estos se encuentran como contenidos y con grandes posibilidades
digámoslo así, de explotar para bien. Primero que nada, un signo de los tiempos que da esperanza a América Latina son los jóvenes. Cuando un miembro de la tercera edad, así como su servidor, empieza a hablar de los jóvenes como jóvenes sin valores, jóvenes confundidos, jóvenes que ya no heredan la fe, jóvenes que ya no viven como yo sí viví, jóvenes que no entienden lo importante, lo único que demostramos es nuestra profunda, primero, incomprensión del momento histórico que vivimos, y segundo, nuestra increíble miopía respecto de nuestra propia verdad. Porque los jóvenes siguen siendo tan ansiosos, idealistas y llenos de expectativas como lo han sido los jóvenes de siempre. Y si hoy nos encuentran motivados para vivir conforme a la verdad, al bien, a la justicia y conforme a la fe cristiana, etcétera, no se debe a ellos la culpa, sino a nosotros los adultos que no tenemos una vida así de existencialmente interesante, fascinante y atractiva que los motive al seguimiento de Jesús. No sé si me doy a entender. La culpa no es de los jóvenes. Y si hay jóvenes extraviados, no es por ellos, es por nosotros. Porque somos el momento tal vez más decadente del paradigma moderno, racionalista, que está cayéndose en pedazos y todavía nos terminamos de morir. Esperemos que cuando nos vayamos todos, ellos con nuevas energías, reaccionando a muchos de nuestros errores, encuentren nuevos caminos para pensar, para actuar y hasta para vivir la fe. Seguramente caminos muy novedosos. Más vale que estemos abiertos para apreciarlos y descubrirlos, y no para condenarlos. El Papa Francisco continuamente además los provoca, diciendo hagan lío, es decir, arriesgar, porque la iglesia se fortalece cuando arriesga, cuando experimenta, cuando entra en las fronteras no exploradas, cuando va más allá de las zonas de confort y de los temas ya seguros y bien estudiados. Cuando la iglesia va hacia allá, entonces empieza a abrirse un camino de esperanza. Normalmente los jóvenes entienden muy bien esto, y todos los que nacimos, digamos así, antes de 1980, gustan levantar la mano los que nacimos antes de 1980, o sea, todo el público aquí de tercera edad, aquí presente, solemos no entender y ver con ilusión que Dios está actuando en el corazón de los jóvenes, en el modo en cómo detestan el cansino discurso moralista de sus mayores. No importa si el mayor es de derechas o de izquierdas, porque en ambos mundos, por igual, el discurso de los adultos mayores suele ser el discurso moralista, abstracto, formalista, que no mira la intervención de Dios en las nuevas realidades y particularmente en las nuevas generaciones. En los jóvenes, por supuesto que hay un signo de los tiempos, en su rebeldía, en sus preguntas, en sus cuestionamientos, vaya, hasta en sus alejamientos a la iglesia, tienen un significado profético muchas veces para denunciar como a contraluz algunos de los defectos más graves que hoy como iglesia los cristianos venimos cargando. ¿Cuántos jóvenes no se han alejado de la iglesia? Por mi culpa, por mi antitestimonio, por la forma realmente repugnante como anuncia el cristianismo, que hace que cualquier joven con sentido común y un poco de normalidad diga, eso no es para mí. Segundo signo de los tiempos, que es muy potente y muy importante, la irrupción de la presencia femenina. Juan Pablo II ya lo había dicho. Hay dos formas de ser persona, la persona masculina y la persona femenina. Sin embargo, en la persona femenina existe un conjunto de ingredientes antropológicos que corrigen y matizan providencialísimamente muchos de los excesos del paradigma moderno ilustrado que hoy nos marca por la izquierda y por la derecha por igual. Con la sensibilidad femenina, con la integración entre vida pública y vida privada, con la dificultad que tiene la mujer de separar la vida en compartimentos estancos, esa manera holística de vivir lo humano, de comprender lo humano con la famosa intuición femenina, en donde de un golpe parece que se logran a veces descifrar cosas muy fuertes, hay una sana medicina para corregir justamente los peores vicios
filosóficos, si ustedes quieren verlos, o políticos del mundo contemporáneo. Y por eso es que ya desde la época de Juan Pablo II, con Mulieris Dignitatem y la Carta a las Mujeres, la Iglesia comenzó a insistir que si hay futuro para el mundo y para la Iglesia, ese futuro es en clave femenina, femenina, femenina. Y por eso hay que investigar, estudiar, profundizar al máximo sobre la condición femenina. Y por supuesto, también sobre la masculina. No estoy queriendo aquí victimizarme o poner a los varones en fuera de juego. Simplemente el rostro del humano durante siglos se ha presentado principalmente bajo el signo de lo masculino. Y por primera vez en la historia hay una irrupción presencial, cultural, simbólica, lingüística, mediática, en donde lo femenino empieza a adquirir importancia, no perfecta, con dificultades, con excesos, como ustedes quieran. Pero por primera vez en la historia una mujer puede hablar en público. Eso es increíblemente reciente. Y eso es un signo de esperanza en el mundo y en América Latina. Hoy la fuerza evangelizadora más importante de la iglesia son las mujeres. No hay más. No son los padrecitos, no es el señor obispo. No. Son las mujeres, las madres de familia, las religiosas, las maestras, que con actitud materna forman en distintos aspectos y de repente comunican la fe. Y por último, el último signo de esperanza que el Papa identifica siempre con gran fuerza son los más pobres. Los más pobres. ¿Cuántos de nosotros no pensamos durante décadas que claro, hay que hacer algo bueno por los pobres? Y hasta íbamos de misiones a regalarles juguetitos en Navidad a los niños pobres. No sé si me explico. Ya nos sentíamos grandes misioneros, evangelizadores. Y oh sorpresa, el Papa Pablo VI, cuando visita América Latina en 1968, cuando va a la inauguración de la conferencia de Medellín, da un inusual, larguísimo discurso centrado en una sola idea ante campesinos e indígenas, donde dice, los pobres son verdadero sacramento de Jesucristo. Y si eso no nos quedó claro, Juan Pablo II en Ecclesia in America insistirá que la presencia real de Jesucristo en medio del mundo se da en la palabra de Dios, en los sacramentos, en especial en la Eucaristía, y luego hay presencia real de Jesucristo en los más pobres, en los marginados, en los últimos de la historia, que no simplemente son objeto de nuestra caridad, sino son los protagonistas que nos deben de evangelizar y corregir. A los burguesitos que creemos que ya tenemos todo claro, todo bien, y que hasta generosamente de vez en cuando les ayudamos con unas moneditas a algunos de los pobres al caminar por la calle. Los pobres nos evangelizan, es decir, nos descubren parte de la buena noticia de Jesucristo. ¿Cómo? Si tocamos su carne sufriente. Obviamente, si los vemos como el turista simplemente evadiendo en la banqueta, no tropezarnos, no nos evangelizan los pobres. El Papa Francisco en Fratelli Tutti insistirá, es importante que todas las personas, en especial quienes quieran ser parte de una nueva generación de católicos involucrados en la política, se dejen evangelizar y formar y educar por la amistad con los más pobres. Los más pobres no simplemente deben ser servidos, sino tienen que convertirse en nuestros amigos para que entonces el proceso evangelizador comience a funcionar y se empiecen a corregir nuestros vicios de aquellos que Dios ha querido que no seamos pobres materiales, pero que somos increíblemente pobres muchas veces por falta de fe, de la fe que salva, que es la fe del carbonero, y que nuestro pueblo pobre muchas veces tiene en medio de contradicciones y límites indiscutibles. Imagínense que una iglesia, un grupo político, una universidad, juntara estos tres signos de los tiempos, jóvenes, mujeres y pobres, y generara toda una pedagogía marcada por estos tres signos, que generara un estilo, una forma de ser, una manera de actuar, una manera de pensar. Esa es la gran hipótesis que en el magisterio social de la iglesia hoy se nos ofrece. El futuro de la iglesia tendrá que ser el de una iglesia más pobre,
más femenina y, por supuesto, más juvenil para que nunca pierda la esperanza. En la medida en que como iglesia nos atrevamos a dejar espacios para que esto irrumpa, para que esto ocupe el lugar que requiere, para que esto nos eduque y nos corrija a los que ya queremos tenerlo claro todos, podremos vivir al interno de la iglesia el reto de la sinodalidad y al externo de la sociedad, hacia la sociedad, el ideal de la fraternidad vuelta método de acción política. El Papa Francisco, en su recientísimo mensaje a la Pontificia Comisión para América Latina, allí estuvo Monseñor Lizardo en aquella audiencia con nosotros, nos decía, sinodalidad ad intra para afirmar creíblemente la fraternidad ad extra. Por eso es que primero que nada tenemos que aprender en toda comunidad cristiana, la universidad seguramente no es la excepción, a escucharnos con humildad, a no volver a tomar decisiones de manera vertical y autoritaria, a creer realmente en los grupos colegiados, en la subsidiariedad y nada de que el que puede más puede lo menos y el jefazo es el ser iluminado. No. Ni en la universidad, ni en la iglesia, ni en el sindicato, ni en el partido político, eso tiene futuro. El futuro está en aprender a acompañarnos y entender que nuestras distintas responsabilidades y servicios, nuestros respectivos ministerios, como se dice en el lenguaje de la iglesia, son relacionales, se definen los unos por los otros. Todos estamos llamados a servirnos y ninguno es un iluminado privilegiado, sino que la verdad y el discernimiento brotan de la escucha atenta a todos, sobre todo a los más alejados, a los más diversos y a los más adversos, que en medio de su dolor y a lo mejor hasta de su adversidad, nos pueden regalar algunas verdades que necesitamos oír para corregirnos, para corregirnos. Y esa experiencia vivida intereclesialmente es la que le da sostén a todo lo que el Papa dice en Fratelli Tutti. Cuando en Fratelli Tutti el Papa plantea el escenario de polarización dramático, los populismos de izquierda y de derecha por igual que están viciando las democracias en todo el mundo y muestra que hay una comprensión real del drama que se está viviendo a nivel sociopolítico en el mundo, propone una gran hipótesis que tú y yo estamos invitados a verificar, que es que nos demos permiso de actuar como cristianos, como hermanos en el fondo, hasta en la acción política a la hora de librar grandes batallas. La gran batalla que tenemos que librar, en el fondo, no es contra nuestros adversarios y contra nuestros enemigos, sino contra nuestra propia inconsistencia, que muchas veces nos hace desconfiar de la propuesta del Evangelio porque parece cobarde, ¿no? Ahora está muy de moda esa frasecita, ¿no? La derechita cobarde. ¿Sí la han oído por ahí? La derechita cobarde. Cuando de repente se encuentra con una izquierdita cobarde, personas en la izquierda o en la derecha que creen en el diálogo, en el perdón, en el acuerdo, en el consenso, etc. Y parece ser mucho más atractivo la derechita valiente de aquel que se radicaliza, se extremiza y se vuelve violento, intransigente y exhibicionista. Ese tipo de cosas son una trampa. Desde un punto de vista cristiano, trampa cristiana, porque eso no refleja el Evangelio. Desde un punto de vista humano, un suicidio. Y desde un punto de vista político, lo único que abren es la puerta a una espiral de violencia. Y me dicen que ya el tiempo ha terminado, espacio de preguntas. Entonces termino simplemente diciendo eso. Leamos Fratelli Tutti con atención, leámoslo con el espíritu que el Papa, que es el pastor universal de la Iglesia, nos quiere educar y corregir, y que esa corrección no es para el otro, para el de enfrente, sino es para mí en primera persona. La enseñanza de la Iglesia hace bien cuando la leo para mí en primera persona. Cuando el Papa habla de los rigorismos y de los clericalismos y de los testarudos que no entienden la irrupción del Espíritu Santo, se está hablando de mí. Cuando habla del moralismo y habla ¿de qué más quiere? De la ideología, está hablando de mí. Si me dejo corregir por la Iglesia, voy a ingresar a un universo nuevo. Primero de mayor alegría y paz, aún en medio de circunstancias complejas. De una enorme libertad, porque seré autocrítico hasta con mi propia opción política. Cosa que normalmente se neutraliza cuando alguien se ideologiza.
Y en el fondo, me inscribiré en el fondo en la gran tradición cristiana, que siempre es más anuncio, propuesta alegre que reacción y combate destructivo. Les agradezco su paciencia y estamos a sus órdenes para comentarios y preguntas.